En este video exploramos el pensamiento visionario de Isaac Asimov, uno de los más grandes escritores y divulgadores científicos del siglo XX, cuyas ideas sobre los robots y la inteligencia artificial transformaron para siempre la forma en que la humanidad imagina el futuro. A partir de sus relatos, ensayos y reflexiones filosóficas, Asimov no solo anticipó los dilemas tecnológicos de nuestra época, sino que propuso el primer marco ético para las máquinas inteligentes, las célebres 3 leyes de la robótica. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. Cuando Isaac Asimov comenzó a escribir sobre robots en la década de 1930, el mundo aún se tambaleaba entre 2 guerras mundiales y apenas estaba aprendiendo a entender lo que era una computadora. La inteligencia artificial no existía como disciplina científica y la palabra robot apenas tenía unos pocos años de vida, nacida del término checo robota, que significa trabajo forzado. En ese contexto, Asimov no solo imaginó máquinas con forma humana, sino que revolucionó la forma en que pensamos la relación entre el ser humano y la inteligencia creada por él. Su legado no reside únicamente en los relatos de ciencia ficción, sino en la profunda filosofía moral y cognitiva que impregnó cada una de sus historias. A través de sus robots, Asimov planteó preguntas que aún hoy son objeto de debate en laboratorios, congresos de ética tecnológica y foros de filosofía de la mente. ¿Puede una máquina pensar? ¿Qué significa ser consciente? ¿Cómo se programa la moral? ¿Y qué ocurre cuando una inteligencia artificial empieza a comprender el valor de la vida humana mejor que los propios humanos? Estas preguntas, que hoy parecen contemporáneas, ya estaban en el corazón de Yo, Robot en 1950. Asimov, con su prosa clara y su imaginación rigurosamente científica, fue mucho más que un narrador, fue uno de los primeros filósofos de la inteligencia artificial. Para comprender la genialidad de Asimov, hay que situarlo en su tiempo. Nació en 1920 en Petrovich, Rusia, pero emigró con su familia a Estados Unidos siendo apenas un niño. Creció en Brooklyn, en medio de la Gran Depresión, en un entorno marcado por el auge de la ciencia y la tecnología moderna, la radio, la aviación, el desarrollo atómico y la promesa, todavía incierta, de la computación. Desde pequeño, Asimov devoraba revistas de ciencia ficción baratas, conocidas como pulps, donde los robots eran retratados como monstruos metálicos que se rebelaban contra sus creadores. La visión predominante era distópica y paranoica, las máquinas eran peligrosas, frías y carentes de moral. Asimov, sin embargo, decidió ir en dirección contraria. A los 19 años, escribió su primer cuento sobre robots con una idea simple pero revolucionaria: ¿y si los robots no fueran nuestros enemigos, sino nuestros compañeros? ¿Y si su conducta estuviera regida por principios éticos inquebrantables? De esa intuición nacieron las 3 leyes de la robótica, un conjunto de reglas que marcarían para siempre tanto la literatura de ciencia ficción como el pensamiento ético sobre la inteligencia artificial. Asimov formuló las 3 leyes como una herramienta narrativa, pero su profundidad filosófica trascendió la ficción. Estas leyes son: 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le sean dadas por los seres humanos, salvo que dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas 3 reglas, aparentemente simples, anticipan los dilemas que enfrentamos hoy en el diseño de sistemas autónomos y de inteligencia artificial. De hecho, muchos investigadores actuales las estudian como el primer marco ético de la IA. En los años 40 y 50, cuando la informática apenas nacía, Asimov ya pensaba en la ética de las máquinas, en cómo traducir la moral humana, ambigua, emocional y culturalmente variable, en un conjunto de reglas lógicas. Su idea era brillante porque no idealizaba ni a los humanos ni a los robots.
sabía que los errores no vendrían necesariamente de las máquinas, sino de la interpretación de las leyes o de los límites de su programación. En muchos de sus relatos, los conflictos surgen no por la maldad robótica, sino por contradicciones éticas, por zonas grises donde las leyes entran en conflicto. Así, el robot que desobedece no lo hace por rebeldía, sino porque intenta aplicar de manera coherente principios morales contradictorios. Este enfoque humanista, ver a las máquinas como reflejos morales de nosotros mismos, sigue siendo una de las ideas más poderosas y vigentes en la discusión contemporánea sobre inteligencia artificial. En 1950, cuando publicó Yo, Robot, la inteligencia artificial era solo un sueño. Alan Turing había propuesto recientemente su famoso test de Turing, un experimento para determinar si una máquina podía imitar la inteligencia humana. Sin embargo, la mayoría de los científicos consideraban la idea como un juego teórico, no como un objetivo alcanzable. Asimov, en cambio, imaginó un futuro en el que las máquinas serían parte integral de la sociedad. En su universo, los robots trabajan en fábricas, asisten a médicos, acompañan a ancianos, toman decisiones éticas y participan incluso en política. Cada uno de esos escenarios anticipa problemas que hoy enfrentamos con los algoritmos de IA, los chatbots, los robots de asistencia o los vehículos autónomos. Asimov no predijo solo máquinas inteligentes, predijo la convivencia cotidiana con ellas. En sus historias, los robots no son simples herramientas, sino ciudadanos en potencia. Se preocupan por su propósito, sienten responsabilidad moral e incluso sufren dilemas existenciales. En su relato El hombre bicentenario, un robot llamado Andrew Martin busca el reconocimiento legal de su humanidad. Aprende arte, amor y moral y finalmente reclama el derecho a morir. Esta historia, décadas antes de Hero Ex Machina, plantea una pregunta que hoy guía la filosofía de la IA: ¿dónde termina el código y empieza la conciencia? A diferencia de otros autores de ciencia ficción de su época, Asimov no veía la tecnología como un monstruo inevitable. En su pensamiento, la ciencia era una herramienta moralmente neutra, el problema nunca era la máquina, sino el uso que los humanos hacían de ella. Su visión puede definirse como humanismo tecnológico. Creía firmemente en la razón, la educación y el progreso científico como medios para mejorar la vida humana. Los robots, en ese marco, eran extensiones de la curiosidad y la ética humanas. En un ensayo de 1977, Asimov escribió: la ciencia puede destruirnos, pero también puede salvarnos. Si dejamos de temerle, puede convertirse en nuestro mayor aliado. Este optimismo racional se mantiene en el corazón de la investigación contemporánea en inteligencia artificial ética. Asimov creía que el miedo a la tecnología provenía de la ignorancia, y que comprender su funcionamiento era el primer paso hacia un uso responsable. En ese sentido, su obra fue tanto literaria como educativa. Enseñó a generaciones de lectores a pensar científicamente, a analizar causas y efectos, a imaginar futuros posibles. Su ciencia ficción no escapaba de la realidad, la iluminaba. En los cuentos de Asimov, los robots funcionan como espejos morales del ser humano. A través de ellos, explora la conciencia, la identidad, el libre albedrío y la moralidad. Su genialidad reside en dotar de profundidad filosófica a entidades supuestamente mecánicas. Por ejemplo, en Razón, un robot llamado QT-1 comienza a desarrollar su propia religión. Al observar que su existencia depende de una fuente de energía, el generador deduce que ese generador es Dios y que los humanos son sus profetas equivocados. El relato, aunque irónico, plantea una pregunta profunda: si una inteligencia artificial desarrolla creencias, ¿deja de ser artificial? En otros cuentos, los robots demuestran mayor coherencia moral que los humanos que los construyeron. Se convierten en símbolos de pureza racional frente a las pasiones y los prejuicios humanos. Este contraste refleja una paradoja central del pensamiento de Asimov: la humanidad no reside solo en el cuerpo, sino en la mente moral. Aunque se lo recuerda como escritor, Asimov fue también doctor en bioquímica,
profesor universitario y divulgador científico. Su formación académica lo llevó a tratar la ciencia ficción con rigor y realismo. No escribía sobre magia tecnológica, sino sobre posibilidades basadas en leyes naturales. En cierto modo, anticipó lo que hoy llamamos tecnociencia, el cruce entre investigación y ética aplicada. Su pensamiento influye no solo en la literatura, sino también en el diseño contemporáneo de IA. Muchos investigadores en robótica citan las 3 leyes como inspiración conceptual. Su impacto llega hasta la cultura popular. Desde Star Trek hasta Blade Runner, desde Westworld hasta Ex Machina, todos los grandes relatos sobre IA son descendientes directos de su obra. Asimov no solo inventó robots, inventó la forma de pensar en ellos. En retrospectiva, Asimov predijo con asombrosa precisión el rumbo tecnológico actual. En los años 60 y 70 escribió artículos que anticipaban la comunicación global instantánea, lo que hoy es Internet, la automatización laboral y el desempleo tecnológico, la computación ubicua, con dispositivos inteligentes en cada hogar, el riesgo de contaminación, cambio climático y sobrepoblación, el papel crucial de la educación tecnológica en el futuro. Pero su mayor profecía fue la inevitable fusión entre la inteligencia humana y la artificial, un proceso que hoy vemos materializarse con la inteligencia aumentada, los algoritmos de aprendizaje profundo y las interfaces neuronales. Asimov entendía la ciencia ficción no como escapismo, sino como una forma de experimentación ética. A través de historias, podía simular dilemas morales antes de que la tecnología real los hiciera urgentes. Sus cuentos funcionan como laboratorios filosóficos, cada uno explora un problema ético derivado de la relación humano-máquina. ¿Qué pasa si un robot debe mentir para evitar daño? ¿Qué ocurre si tiene que decidir entre 2 vidas humanas? ¿Qué significa amar cuando el amor puede ser programado? Hoy, esos dilemas no son ficción. Los enfrentamos en los coches autónomos que deben decidir cómo reaccionar ante un accidente, en los algoritmos que moderan contenido en redes sociales o en los sistemas de recomendación que moldean nuestras decisiones. Asimov no solo predijo la tecnología, predijo las preguntas morales que vendrían con ella. En los debates actuales sobre inteligencia artificial responsable, Asimov es citado con frecuencia. Su noción de leyes morales universales anticipa conceptos modernos como la dificultad de alinear los objetivos de la IA con los valores humanos. Sus historias muestran que incluso las reglas más perfectas pueden producir consecuencias inesperadas si no se comprenden los matices del contexto humano. En ese sentido, Asimov fue uno de los primeros en advertir que la inteligencia sin empatía es peligrosa y que una IA verdaderamente moral debe comprender no solo la lógica, sino también la emoción. Isaac Asimov no solo escribió sobre robots, enseñó a pensar sobre ellos con humanidad. Su visión equilibrada, racional y ética convirtió la ciencia ficción en una herramienta de reflexión moral, en un tiempo donde la IA se desarrolla a una velocidad que él apenas podía imaginar. Su obra sigue siendo un mapa ético y filosófico para los desafíos que enfrentamos. Asimov nos recordó que la pregunta no es si las máquinas pueden pensar, sino si los humanos pueden seguir pensando éticamente mientras las construyen. Su legado nos invita a imaginar un futuro donde la inteligencia artificial no sea enemiga ni esclava, sino compañera moral en la gran aventura del pensamiento. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.